Hoy te quiero hablar de la amistad. Podemos ser amigos de los hombres, pero también podemos ser amigos de Dios. La Biblia nos habla de muchas relaciones amistosas. Una de las más hermosas es la amistad entre David y Jonatán. David fue el segundo rey de Israel, ese hombre conocido por muchos actos, entre los cuales se encuentra el haber vencido a un gigante con una sola piedra y con una honda. David, cuando cometió este acto de valentía, fue admirado por el hijo de Saúl, que fue el primer rey de Israel y a quien sucedió posteriormente David en el trono. Jonatán era el sucesor natural de su padre Saúl. Sin embargo, fue tan grande el amor y admiración que sintió Jonatán por David que estuvo dispuesto a renunciar a su propio legado o a su propio derecho de ser el heredero del trono. Y Jonatán no solamente estuvo dispuesto a hacer esto, sino que a través de los años mostró su fidelidad a David y a su amistad con él, cuando en muchas ocasiones sirvió como un instrumento de Dios para librar a David del lazo cazador de Saúl, quien había sentido un profundo celo por las victorias de David y la fama que había ganado dentro de Israel, y después de haber apreciado a David, lo llegó a odiar con todo su corazón y procuró matarlo en muchas ocasiones. El propio Jonatán, hijo de Saúl, en cada una de estas ocasiones buscó la forma de advertir a David para que éste pudiera salvar su vida. Mucho tiempo después, Jonatán murió y dejó un heredero que era un niño llamado Mefiboset. Este niño, su nodriza lo dejó caer y quedó lisiado de las piernas. David, cuando llegó a ser rey de Israel, preguntó si había algún heredero de la casa de Jonatán, y alguien le mencionó que existía este chico llamado Mefiboset. Y David lo llamó para que se sentara a la mesa con él, y desde entonces cuidó de Mefiboset y lo protegió bajo el poderío de su reinado. Un acto que representa cómo incluso después de la muerte, los verdaderos amigos están dispuestos a ser fieles a ese amor, a esa admiración, a esa amistad que se pudo haber creado entre dos personas. Alguien dijo en alguna oportunidad que el objetivo de su vida era que 8 hombres estuviesen dispuestos a cargar su ataúd hasta su última morada. Otro acto maravilloso en el cual podemos ver cómo podemos ser apoyados incluso después de nuestra muerte, podemos ser respaldados aún después de nuestra muerte cuando 8 personas están dispuestas a cargar nuestro féretro hasta ese sitio donde va a ser depositado nuestro cuerpo. Allí se manifiesta de forma gráfica como aún en ese momento aciago y triste, la gente está dispuesta a acompañarnos hasta ese momento. Pero la amistad más maravillosa que tú podrás establecer algún día en tu vida es la amistad que puedes establecer con Dios. Y quiero leer un simple pasaje, pero que está lleno de una maravillosa verdad. Y es el pasaje que está en Santiago, una carta que estudiamos recientemente, en el capítulo 2, versículo 23. Hablándonos Santiago de Abraham, dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué título tan maravilloso, ser considerado amigo de Dios. Dios se hizo amigo de Abraham cuando el Dios de los cielos, escogió a Abraham, lo llamó para hacer de él un pueblo. Le prometió, aún estando él viejo, aún estando Abraham en su vejez, que de él nacería una nación y que su herencia y sus herederos serían como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Era difícil de creer esta promesa de parte de Dios, pero Abraham la creyó.
y Abraham la aceptó. Y cuando Abraham tuvo a su propio hijo, Isaac, el hijo de la promesa, el hijo que Dios le había prometido que iba a tener con su esposa anciana Sara, y se cumplió ese milagro, Dios le pidió inexplicablemente a Abraham que le sacrificara a su propio hijo. Y el capítulo 22 de Génesis, que nos narra esta historia, nos muestra cómo Abraham, sin ningún titubeo, estuvo dispuesto a darle a Dios a su propio hijo, Isaac. Incluso llegó al punto de colocarlo sobre el altar, como se colocaban a los corderos, de sacar su puñal filoso y estuvo a centímetros de clavarlo en el cuello de su propio hijo. Sin embargo, Dios lo detuvo y reconoció a Abraham como un hombre fiel que no procuró negarle a su propio hijo a Dios, manifestando de esta forma que Abraham le creía a Dios. La amistad está basada en eso, en la confianza, en creer el uno al otro. Y lo que permitió que Abraham fuese llamado amigo de Dios fue precisamente que Abraham, contra todo pronóstico, le creyó a las promesas de Dios, le creyó a Dios y eso le permitió semejante título, ser llamado amigo de Dios. La pregunta que surge ahora es, ¿cómo puedes tú, cómo puedo yo ser amigo de Dios? Hemos visto cómo Abraham estuvo dispuesto a entregarle a Dios a su propio hijo. Déjame decirte y recordarte que Dios hizo exactamente lo mismo por ti. Dios entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario sin merecerlo para que tú y yo podamos ser salvos por medio de él. Y lo único que Dios espera de ti y de mí es que nosotros creamos en ese sacrificio como la mayor y más grande muestra de amor de Él hacia nosotros. Como lo dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Encontramos en este versículo exactamente la misma relación entre Dios y Abraham. Abraham estuvo dispuesto a dar su propio hijo a Dios en señal de obediencia, de amor y de fidelidad a Dios. Y él creyó a Dios en sus promesas y Dios lo llamó su amigo. Dios te ha dado a su Hijo Jesucristo. Dios ha sacrificado a su propio Hijo por amor a ti y Dios espera que tú confíes en Él, que creas en Él y que descanses en el regalo que Él te ha dado de salvación en Cristo Jesús. Si tu confianza está puesta en cualquier otra cosa para poder ser salvo, para poder pasar a la eternidad, estás desconfiando de Dios. Pero si tu confianza está puesta en lo que Cristo hizo en la cruz por ti, en su sacrificio, en su intermediación entre tú y Dios, para que Él te pueda reconciliar con Dios, entonces tu amistad con Dios es verdadera. Pregúntate esto, porque es la clave de la vida. ¿Es Dios tu amigo? ¿Eres tú amigo de Dios? Déjame decirte que si Jesucristo es tu único y suficiente Salvador, la respuesta es un rotundo sí. Que Dios te bendiga.